Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su amigo y amigo Horacio con el programa La Verdad os hará libre, una vez más trayendo una palabra de sabiduría, una palabra de liberación, una palabra de Dios, la cual espero que sea de mucha edificación para cada uno de vosotros, para todos los que están al alcance de mi voz. Les pido al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente con mucha salud, mucha paz, mucho amor y fortaleza. Le damos las gracias por su sintonía y esta ocasión voy a hablar acerca de nuestro Señor Salvador Jesucristo, del ministerio terrenal que Él estuvo aquí en la tierra cuando Él vino y se hizo hombre y vino a condenar el pecado del mundo en la cruz de Calvario. De eso es que voy a hablar en esta ocasión. Antes que empezamos la palabra, voy a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios bueno, santo y glorioso que está sentado en tu trono. Y Cristo está sentado a tu diestra, a pedirte con humildad que tú permita que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea tu palabra, mi Dios amado, porque es tu palabra la que quiero hablar. Te pido que tú traigas discernimiento, entendimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz. Te lo pido en el nombre dulce de Jesús. Amén. Y a ti sea la gloria por toda la eternidad. El título le puse Jesucristo, el único ser que vivió sin pecado en el mundo. Y por medio de él los hombres son perdonados del pecado. De eso es que voy a hablar en esta ocasión, puesto que tenemos que tener el conocimiento de ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador en la cruz de Calvario. El mérito que merece ese sacrificio, muchos no han podido entenderlo y lo tienen muy suavemente como que fue un sacrificio como cualquier otro sacrificio. Y no fue así, mis hermanos y amigos. El sacrificio que hizo Jesucristo fue con una sola ofrenda y ofrendó su cuerpo, su sangre, que era sangre divina, una sangre que tenía el poder de borrar toda maldad, todo pecado del hombre. Pecado, voy a hablar qué significa pecado. Pecado puede significar culpa, iniquidad, maldad, ofensa, malo, ofrenda, prevaricación, transgresión y muchas cosas más. El pecado completamente es malo, porque por eso hubo la división entre Dios y el hombre por el pecado. Entonces el pecado para mí significa lo peor. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Estas palabras fueron dichas por Juan el Bautista, el que fue el enviado para que preparara el camino del Salvador del mundo. O sea que Juan el Bautista fue el que preparó el camino para que todas las vidas que no conocían de Jesucristo pudieran conocer que Él era el Mesías de Dios, que Él era el Salvador del mundo. Jesús, quien nació del vientre de María, la cual fue concebida por el Espíritu Santo de Dios, ella fue una mujer bendita, porque fue escogida por Dios para usar el vientre de ella y así pudiera nacer el Salvador por parte del vientre de ella y por la concebición del Espíritu Santo. Entonces por eso nació Jesucristo, el Mesías, el Manuel, Dios con nosotros. Debido a ese gran milagro que Dios usó con María, con la Virgen María, pues nació nuestro Señor Salvador Jesucristo hecho hombre para venir a hacer el trabajo que Él tenía que hacer para la salvación de toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús.
Dice, Dios, Él es el Hijo de Dios, el que vino a salvar a los judíos y también a toda la humanidad. Porque no simplemente vino a salvar a los judíos, sino a todo el mundo. Todo aquel que se arrepiente y cree en que Jesucristo es su Señor y Salvador será salvo. La humanidad entera está condenada a morir eternamente por la desobediencia del primer hombre que entró en el pecado, y por lo tanto toda la humanidad fue destituida de la presencia y de la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, fuimos apartados por el pecado y la desobediencia. Entonces Dios Padre, como nos amas, como nadie nos puede amar, tenía ya un plan de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Podemos leer en Romanos 5:12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que todos somos culpables. No es porque usted no haya hecho nada malo, porque usted es una persona buena, ya usted cree que usted no necesita la salvación de su alma. Todos somos culpados, somos herederos de ese pecado en nuestra naturaleza humana. Así que tenemos que tener eso muy pendiente, que todo ser humano necesita arrepentirse de su pecado para poder tener salvación por medio de Jesucristo. Esto no es que porque si usted hace buenas obras o porque usted nunca ha robado, no ha matado, no ha hecho daño a nadie, ya usted cree que usted tiene la unción de decir, no, yo puedo ser salvo. No, nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, puesto que tenía que haber derramación de sangre, como lo dice en Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesucristo fue el único que pudo agradar y cumplir lo que Dios demandaba al hombre para poder ser liberado de la muerte eterna, porque estábamos condenados a morir eternamente por el pecado, por la desobediencia. Entonces, el único que pudo cumplir y agradar a Dios fue su Hijo Jesucristo, cuando Él mismo se ofrendó en la cruz de Calvario y con la sangre de Él hubo expiación de pecado. Hebreos 10, y voy a leer del versículo 8 al 12, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces lo mismo sacrificio, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que, hermanos y amigos que me escuchan, Jesucristo fue el único que pudo satisfacer lo que Dios estaba demandando para que el hombre pudiera ser liberado del pecado. Él no escatimó a su Hijo para enviarlo a morir en la cruz por el amor de nosotros. Entonces, usted, sabiendo esto, ¿cómo usted no va a ser agradecido por ese sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de los hombres? Tenemos que ser agradecidos y venir y honrar ese sacrificio y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor Salvador, porque fue el único que pudo hacer ese sacrificio para así Él pudiera matar el pecado y a la muerte. Ahora bien, el punto principal que quiero traer al conocimiento de muchos de los creyentes cristianos tiene que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos.
Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un sumo sacerdote ahora que intercede por nosotros delante del Padre. Porque Jesucristo mismo nos dijo que íbamos a tener aflicciones y problemas. O sea, en otras palabras, usted porque se arrepiente y acepta a Jesucristo, no crea que usted no va a seguir teniendo dificultades y problemas y aflicciones. No. Vamos a seguir, mientras estemos viviendo en esta naturaleza pecaminosa, vamos a tener todos esos problemas. Pero ahora tenemos a alguien con nosotros que nos va a ayudar a contrarrestar todas las debilidades de la naturaleza humana y nos va a dar la sabiduría cómo ayudar a buscar la mejor forma de buscar la solución de cualquier aflicción o problema y cualquier trama del enemigo, cómo poder contrarrestarle a él. Ahora tenemos a uno con nosotros que es el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Entonces, es algo que nosotros debemos de mantener eso pendiente, de que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y no tenemos que tener temor, porque Dios está siempre con nosotros. Y tenemos el poder de revocar toda atadura, toda cosas del enemigo, las podemos reprender en el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos la gloria a Cristo. Entonces, Él está intercediendo por cada uno de vosotros delante de Dios Padre. Hebreos 11 al 14, 9:11, o sea, Hebreos 9, voy a leer el versículo de 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que por ese sacrificio hemos obtenido redención por la eternidad. Escuchen bien, amigos que me escuchan. Una vez usted se arrepiente y viene a los pies de Jesús, usted tiene redención eternamente. Y usted va a venir a vivir eternamente con su Señor y Salvador Jesucristo y con Dios Padre Creador. O sea que tenemos que tomar, o sea, usted tiene que tomar esa decisión si usted quiere vivir eternamente. Porque lo dice muy claramente en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que buscar ese camino. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha. Eso quiere decir que no hubo pecado en él. Jesucristo fue el único ser que no pecó en esta tierra, porque siempre estaba en comunión con su Dios Padre. Entonces esa es otra enseñanza que nosotros los cristianos debemos de aprender de parte de Cristo, de estar siempre en comunión y oración y leyendo su palabra y buscando la presencia de Dios cada día, para que de esa manera nosotros podamos mantenernos fuera del pecado y poder crecer espiritual y dar fruto y ayudar a otros que todavía no han podido entender cómo es que se llega a vivir en santidad y cómo se puede vivir fuera del pecado, siempre y cuando que usted esté buscando la comunión con su Dios Padre, con su Señor Salvador Jesucristo por medio de su Santo Espíritu en oración. Entonces dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Cuando nosotros tenemos nuestra mente limpia, vamos a poder servir con libertad a nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Porque de esa manera no vamos a ser edificados si no escudriñamos la palabra diariamente, mis hermanos. Entonces somos santificados por medio de Cristo para servirle al Dios supremo por toda la eternidad. Dice en Primera de Pedro 2:9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, claramente nos lo dice, antes estábamos perdidos en el pecado, estábamos viviendo en la tiniebla del pecado. Ahora por la misericordia de Dios hemos sido trasladados de la tiniebla a la luz admirable de Jesucristo. Algo que el cristiano tiene que tener siempre presente para no desmayar, mantenernos siempre firmes en la palabra, porque el enemigo siempre quiere confundirnos. Y por eso nosotros tenemos que tratar de vivir espiritualmente y apartarnos de las cosas de la carne y no vivir por lo que vemos, sino vivir por fe. Porque una vez usted aprende a vivir por fe, usted va a tener el timón en la mano, usted va a poder sobrellevar toda artimaña del diablo que quiera tirarle a su vida. Pero tenemos que prepararnos, mis hermanos. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de la tiniebla, contra gobernadores celestes. La misma palabra nos lo dice en Efesios 6. En otras palabras, nosotros tenemos que estar pendientes que no estamos peleando unos a otros, sino es contra la potestad de Satanás que nos quiere destruir. Y si usted tiene eso pendiente, usted se va a mantener firme y va a estar siempre preparado, no puede bajar la guardia. Tenemos que estar firmes y de la única manera que un ejército, ¿cómo se dice? Ay, santo, no se prepara, es cuando está todo el tiempo haciendo ejercicio. Cuando un soldado, esa era la palabra, va a la guerra, lo preparan. Y siempre lo tienen mantenido ahí firme, haciendo entrenamiento. De esa misma forma nosotros los cristianos tenemos que estar preparados, haciendo entrenamiento, leyendo la palabra, orando, ayunando. Y de esa manera nosotros vamos a estar fortalecidos. Y el enemigo no nos va a poder tumbar ni engañar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por medio de esa misericordia debemos de vivir completamente fuera del pecado. Llevar una vida alineada a la voluntad de Dios, siendo hacedores de la palabra, porque Dios produce el querer como el hacer por su voluntad. Filipenses 2:13 lo dice. Los creyentes los llaman también cristianos porque seguimos a Cristo. Por eso nos llaman cristianos. Y si seguimos la enseñanza de Cristo, debemos de ser imitadores de todo lo que Él hizo en su ministerio terrenal. Tenemos que imitar a Cristo en todo, para que de esa manera nosotros podamos mantenernos haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no podamos venir a desmayar por no estar haciendo las obras del Señor. Pero una vez, mis hermanos, usted se mantiene activo en la iglesia, trabajando con su pastor y con los otros líderes de la iglesia, usted se va a mantener firme y va a crecer y va a dar fruto. Y va a ayudar a la obra de Dios a crecer más. Y va a ayudar también a traer almas. Que eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Robarle las almas al enemigo. Porque las almas están completamente confundidas con todas las cosas materiales y las mentiras y falsedades. Así que fuimos llamados para cumplir el mandato de Dios, mis hermanos. De hacer la gran comisión. De llevar esa poderosa palabra a Dios. A todos aquellos que están esclavizados en todas las cosas mundanas, en las religiones falsas, idolatrías, hechicería y muchas cosas malas, las cuales no edifican, sino que lo engañan con falsedades y mentiras y los mantienen cautivos en sus deseos carnales. Porque de esa manera que está la humanidad en estos tiempos. Están cautivos ellos mismos en sus deseos carnales y en sus cosas que han sido enseñadas erróneamente por personas malvadas, por sus agendas que han tenido para hacer dinero por medio de la palabra de Dios. Pero ellos tendrán su merecido. Cristo vino a libertar a la humanidad de todas esas cosas malvadas del pecado,
que mantenía al hombre apartado de su Dios creador. Ahora hay esperanza, mis hermanos y amigos, por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él venció el pecado y a la muerte. Es por eso que todos los que nacen de nuevo, los que se arrepienten y se apartan del pecado, no morirán nunca. Porque Cristo nos prometió vida eterna. Mire lo que dice en Juan 8:51, lo voy a buscar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El mismo Jesucristo no ha dejado escrito en su palabra que el que cree en su palabra y que cree en él no verá la muerte, sino que va a tener vida eterna. Porque Cristo nos lo prometió. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a darnos nueva vida y libertad del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice aquí también en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Jesús, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Claramente la palabra nos enseña de que el único camino al Dios Padre es su Hijo Jesucristo. Nadie más tiene ese poder y autoridad, mis hermanos y amigos, de dar salvación al hombre. Solamente Jesucristo tiene ese poder. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Entonces, yo quiero leer en Romanos 3:23, como dice Romanos 3:23 al 26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La misma palabra nos lo está indicando, que Jesucristo es el único que nos puede justificar por su sangre derramada en la cruz de Calvario. Es el único que puede dar redención al hombre, porque Él lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, para concluir, como lo dice en Juan 14:6, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo mismo se lo dijo a sus apóstoles, que Él era el camino, la verdad y la vida. Más claro de ahí no se puede entender de que no es solamente, Cristo que trae la salvación. No es ninguna religión, no es ninguna virgen, ningún santo. Amigo que me escucha, solamente Jesucristo es el único que da la salvación del alma al hombre. Y si tú quieres esa salvación, simplemente haz esta oración conmigo y tú serás salvo, como lo dice en Romanos 10:10, que si confesaras con tu boca que Jesucristo es tu Señor y Salvador y lo creyeras en tu corazón, serás salvo. Tú dices esto, Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado y te pido perdón, te reconozco que eres mi Señor y Salvador de mi vida, porque tú lo hiciste con una sola ofrenda en la cruz de Calvario. Yo te pido que tú permitas que tu Santo Espíritu venga a mí y me ayude a vivir fuera del pecado, para que tú, cuando venga o cuando me mande a buscar, yo pueda estar contigo eternamente. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amigo que me escucha, tú haces esta simple oración y tú serás salvo, porque la salvación es por la gracia de Dios. Cristo ya lo hizo en la cruz de Calvario. Él es el único que puede dar salvación.
Así que mis hermanos y amigos, hasta aquí esta palabra. Padre, te doy gracias por este momento que tú nos has permitido de poder traer estas palabras por medio de las redes sociales. Yo te pido, Señor, que tú sigas inquietando a otros hermanos para que también ellos se esfuercen a traer la palabra por medio de estas redes sociales. Es una vía buena para que mucha gente alrededor del mundo puedan escuchar tu palabra viva y eficaz, Señor. Te doy gracias, Señor, por usarme como un instrumento en tu mano y te pido que esta palabra no retorne vacía. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amigos y hermanos, sean todos bendecidos. Será hasta la próxima. Hasta luego. Bendiciones.